ahora a otros temas que nos han dejado el Congreso Nacional y tiene que ver con la polémica sobre todo que ha causado el rechazo a los retiros de los fondos previsionales, que aumentó la tensión en la Cámara. Por ejemplo, la diputada Gael Llomas ofreció disculpas tras criticar a los parlamentarios socialistas por su apoyo al retiro universal. Y por otro lado, el gobierno evalúa lo que le hemos contado, si se presenta un proyecto de retiro acotado, porque hay que lograr acuerdos políticos. Vamos a conversar sobre todos estos temas con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por hablar con CNAM. Diputada, se da por superada esta polémica que se generó a través de las redes sociales. Usted hizo una crítica al Partido Socialista y, claro, mencionó a un emblema de este partido, ¿no? A Carlos Lorca, un detenido desaparecido de esa colectividad y que causó mucha molestia, por lo que usted después ofrece estas disculpas. ¿Pero la polémica continúa o las críticas al Partido Socialista, diputada? No, a ver, quiero aclarar el punto. De hecho, el discurso, si uno a veces solamente se remite a esa parte, pero si lo ve completo, damos cuenta de que el fondo tenía que ver con el compromiso que debemos tener y los parlamentarios en general, ¿cierto? Con un programa de transformaciones que ha levantado las luchas populares durante tanto tiempo y que se encarnan, o al menos eso pretendemos, en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Cuando en el caso de los retiros se pone en riesgo la posibilidad de llevar a cabo esas reformas estructurales, obviamente que el cuestionamiento hacia la postura que debemos tomar y los parlamentarios, a mí me parece que es una cuestión como mínima que debemos hacer, ¿cierto? En el fondo, teniendo en consideración que esto es para largo, que es un tema que vamos a también tener que tener en consideración respecto al diálogo, a la articulación que vamos a emprender las bancadas. De todas formas, respecto a la alusión en particular, yo aclaré el hecho en el mismo momento, de hecho pedí un punto de reglamento, también lo conversé con las bancadas, con los parlamentarios, con las parlamentarias, así que... ¿Y se dio por zanjado entonces punto... las diferencias o la polémica por sus disculpas posteriores? Sí, o sea, eso fue conversado y yo creo que lo importante también tiene que ver con mantener un diálogo, porque, a ver, mira, independiente de esta situación en puntual, yo quiero recalcar un punto. Nosotros tenemos por desafío ser gobierno de aquí en 4 años, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, y no lo digo por las y los parlamentarios del Partido Socialista, sino que incluso voy a un caso más cuestionable, que es el caso del PPD, en donde solamente una parlamentaria, ¿cierto?, votó conformidad a la visión que tenía el gobierno respecto al proyecto del retiro. A mí me parece que ahí hay algo que revisar, no le podemos quitar el voto a la jeringa. En ese sentido, todos los esfuerzos que hizo el gobierno, en principio, se agotaron también con mucha fuerza en poder articular a los parlamentarios que son los propios, ¿cierto?, que son las bancadas de gobierno, que se supone que tenemos un compromiso distinto. Y ahí yo creo que también se debe tomar con autocrítica ese hecho. De nuestra parte, al menos de la bancada del Frente Amplio, siempre ha estado y siempre va a seguir estando el compromiso con el programa de cambio. Pero esperamos que no seamos solo la bancada, ¿cierto? ¿Y usted no vio ese apoyo? Porque hay una autocrítica también que hacen desde el gobierno, el propio ministro Jackson, por ejemplo, de que falta diálogo y quizás aunar estos criterios, ¿no? Como usted está mencionando en otros partidos, pero ¿eso se da por superado o se agudizan las diferencias después de la votación, diputada? No, yo creo que se devela una situación que genera obviamente un desafío de aquí a futuro que debemos hacernos cargo todas y todos. Y en ese caso, como parlamentario y parlamentaria jugamos un rol, obviamente que desde el gobierno también, pero creo que la autocrítica debería también estar por parte de las bancadas, y yo no la he visto, y lo tengo que decir también, porque en el fondo tampoco se trata solamente de que esto sea un desafío que deban llevar a cabo los ministros o ministras. Si estamos comprometidos con un programa y con un gobierno de transformaciones, ese compromiso también se debe constatar en los gestos y no solo debe quedar de palabra.
Ahora, Y en diputada. eso se construye obviamente colectivamente. Ahora, ¿Sí? se habla tanto de las formas en estas diferencias que se puede ver, sobre todo en este tipo de votaciones, por ejemplo, tan de fondo, tan urgentes, ¿no? ¿Fue la forma que tuvo, por ejemplo, de hacer esta crítica, que luego tuvo que salir a ofrecer disculpas? Sí, bueno, yo por eso te insisto, yo respecto a ese punto lo aclaré en el mismo momento, obviamente ofrecí disculpas, para mí no es un tema, ¿cierto? Tener autocrítica, ofrecer disculpas, creo que hay que hacerlo cuando uno se equivoca, lo reconocí en el mismo momento y ya el punto está hecho, o sea, creo que hay que mirar el trasfondo también de lo que se puso en discusión y en mi caso el contenido también del discurso completo. Y eso también espero que sea en el fondo considerado. Ahora se ha descartado con respecto a la insistencia del proyecto del gobierno del retiro con acotado, como se denominó. ¿Eso le parece mejor que ya se vaya o se enfoquen en la agenda, como decía el ministro Marcel ayer, en una reforma de pensiones seguras? Pero ¿qué va a pasar con la ayuda inmediata que necesita o que esperaban muchos respecto a estos quintos retiros, perdón? Sí, o sea, mira, creo que respecto a la situación de los retiros y de las medidas inmediatas, a mi juicio, ese es un tema que obviamente va a quedar sobre la mesa. La discusión sobre un nuevo sistema de pensiones es una discusión que, de hecho, larga de edad, de harto tiempo atrás y que por lo mismo, a pesar de que se presente una reforma de pensiones en lo pronto, también va a tardar un debate legislativo y de hecho eso va a suceder así. Nosotros le hemos pedido al gobierno que presenten el proyecto de ley de manera anticipada, al menos a los planes que se tenían en principio. Y por otra parte, también entendemos que respecto a las medidas económicas, las 21 medidas que ha planteado el gobierno y la complementación respecto a esta alternativa que levantó el gobierno con respecto al quinto retiro, hay temas que perfectamente también podrían ser presentados y planteados en la discusión en lo que viene. Por ejemplo, el tema de pensiones de alimentos, que es una deuda que también es tremenda respecto a hijos o hijas que lamentablemente no tienen recursos que deberían contar, ¿cierto?, para poder pagar, costear su vida y por lo mismo hay que hacerse cargo de eso y a mí me parecía que era una buena propuesta, por eso también, y tengo que decirlo, no entiendo cuando algunas bancadas, el caso de la democracia cristiana, señala que no vota a favor de ese proyecto porque no se dialogó con ellos. O sea, ¿qué es lo que está primero? El bienestar de la gente, el bienestar de la sociedad, el bienestar de la familia, en este caso de los hijos e hijas, o el hecho de que conversen contigo. Uno puede mejorar los tratos y yo creo que desde el gobierno también hay que recoger el guante en ese sentido. Pero no se También dialogó desde con la las DC bancadas. entonces, tampoco. O sea, diálogo existió, el tema es que los tiempos creo que también Mm. hay que apresurarlos en ese sentido, pero lo que quiero señalar es que, claro, a ver, la dinámica también respecto a los proyectos de ley son complejas. Y en este sentido, también se hizo un amplio esfuerzo por parte del gobierno de dialogar con los propios, para convencer a los propios, incluso en el mismo día. Yo creo que eso también debe ser recogido por las bancadas, que Em, todos hagamos el esfuerzo, ¿cierto?, de tener un punto en común y no llegar a último momento, recién, ¿cierto?, a tener que seguir convenciendo a los propios. Diputada, ¿qué pasa con el proyecto que presentó el gobierno para que los fondos previsionales no sean expropiables, mientras que en la convención no están por un proyecto como este? ¿El Frente Amplio de qué postura es finalmente? ¿De lo que está proponiendo el gobierno o del colectivo en la Convención Constitucional? Este es un tema que tenemos que zanjar como bancada del Frente Amplio. Lo que sí puedo decirte que nosotros somos respetuosos del camino que levanta la Convención Constitucional porque es el poder constituyente. Diputada.
Diputada Gael Llomas está conversando con nosotros de Convergencia Social justo cuando le estábamos preguntando de este proyecto que había presentado el gobierno, previo, de hecho, a la votación de los retiros en el Congreso. Ahí está, diputada, si quiere, ¿Sí? ahí sí, ahí la escuchamos bien para que nos repite. Quedaba en que tomar una postura como bancada, ¿no?, del Frente Amplio. En eso quedamos. Sí, sí, de todas formas, es una postura que tenemos que abordar, pero de todas formas somos respetuosos de la Convención Constitucional, es el poder constituyente, se está definiendo el marco y el contrato en el fondo social que vamos a tener de aquí en adelante, es un proceso histórico, se fijan las bases institucionales, el funcionamiento de los derechos fundamentales. Quiero rescatar además las votaciones del día de ayer, que no fue solo esta, también asegurar el derecho a la salud, ¿cierto? Que me parece un avance fundamental, el derecho a la vivienda digna, creo que son elementos tan importantes también para que en el país podamos tener primero mínimos, ¿cierto? Mínimos, contar con el agua como un bien de uso común en principio garantizado, creo que va a ser una diferencia radical a lo que tenemos hoy día también en la Constitución. Bien, diputada, queremos agradecerle por haber hablado con CNN AM. Que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días.